Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder saludarlos. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a entrevistar a Joel Caggia. Él es un amigo que estuvo presente en un evento que hicimos hace poco en Arequipa de nuestros eventos paranormales y justamente compartimos algunos viajes que hicimos, algunos casos y bueno, ustedes también deben saber que hemos recorrido alguna parte de Arequipa y hemos detectado que hacia Churajón, por ejemplo, es un lugar, como le dicen, un hot spot, o sea, un lugar donde ocurren cierto tipo de fenómenos, no solo paranormales, sino también referentes al tema OVNI. Entonces, justamente con Joel conversando, pues él me comenta que está dedicado a este rubro del turismo alternativo. Él es un caminante y tiene unas historias muy interesantes que compartir. Así que vamos a darle paso en esa entrevista entonces a Joel Caggia. Hola, ¿qué tal, Rafael? Mucho gusto y contento de estar aquí en tu programa. Y bueno, aquí pues con muchas ansias de contestar las preguntas que me puedes hacer. Sí, nosotros también, porque hace tiempo que queríamos conversar con una persona como un caminante, ¿no? Porque alguna vez hemos hablado con el doctor Miki Zárate, nos ha contado algunas cositas que le han pasado y él me dijo, yo tengo historias, cualquier cantidad, y siempre las personas que caminan por toda Arequipa en estos lugares de poder les pasan cosas. Por eso yo quería preguntarte, empezar por este sitio Churajón, del que tanto tú me has hablado, ¿no? Churajón, bueno, es una cultura netamente arequipeña. También comprende parte de lo que es Moquegua y una partecita bien pequeña a lo que es Tacna, ¿no? Entonces, Churajón es un legado muy bonito, ¿no? Aquí en Arequipa, bueno, tenemos diferentes tipos de lugares para conocer. Y bueno, el centro más grande aquí en Arequipa se llama el Cerro Zahuaca, ¿no? Es un complejo arqueológico bien grande, bien bonito, donde hay monolitos, hay casas, hay chulpas, entre otros. Entonces pasa que, bueno, en este lugar, yo antes de poder ir a este lugar, pues no sabía nada en cuestión al manejo de cartas, en cuestión a la cartografía. Y me iba así, me aventuraba, ¿no? De un momento al otro agarraba mi mochila, los accesorios necesarios para poder ir. Y bueno, en este caso, cuando yo voy a Churajón por primera vez, pues era como que no llegaba al lugar, nunca daba con el lugar. La segunda, tercera, me pasaron como 7 veces para poder llegar a este lugar. Entonces, cuando finalmente llego, me pasa algo sorprendente. De repente, por ahí escucharon del Ucupacha, del Caipacha y del Hanambacha, ¿no? El mundo de abajo, el mundo terrenal y el mundo de arriba, donde todos queremos llegar, ¿no? Al paraíso. Entonces pasa que en este último día, bueno, en este último trayecto que yo fui, o sea, en este último viaje, pasa de que yo vi la representación de estos 3 mundos en cuestión a una serpiente, a un puma y finalmente, bueno, un águila, ¿no? Que se posó encima mío a 10 metros. Pero para eso, bueno, yo siempre a estos lugares sagrados siempre he llevado chicha o coca, cigarritos, entre más, ¿no? Y pasa que cuando llego a este lugar, pues saco mi botella de chicha para tomarme un sorbito, ¿no? Entonces me tomo un sorbo y finalmente cuando voy visitando todo Churajón, llego al centro principal, la plaza principal de Churajón, donde así por inercia veo el monolito y automáticamente es como si fuera una fuerza extraña que hace que me arrodille. Y me salieron unas lágrimas, era como que estuviera llegando a mi casa, por así decirlo. Y era impresionante, las lágrimas, el abrazo que yo le di y sentí una energía tan fuerte, tan poderosa, que sentí la presencia de Sacrum, ¿no? Sacrum es el líder de la cultura Churajón. Entonces pasa que cuando llego, pasa todo esto, así por inercia, le ofrendo, ¿no? La botella de chicha nuevamente saco de la mochila, el cual pasa de que, bueno, ya no estaba en su totalidad. De los 2-3 sorbos que yo di, ya no estaba en su totalidad, solo quedaba un poquito. Entonces ahí lo más sorprendente es que digo, la radiación no estaba tan fuerte, no había, ¿no? Un sol tremendo como el que hay ahora. Y pasa de que yo presiento, ¿no? Que los espíritus, bueno, te tomaron, ¿no? De esta chichita y bueno, eso es lo que finalmente me pasó en este lugar. Tú me dices que ahí también, según historias, cuenta que hubo muertes también, ¿no? O sea, una batalla, una guerra. Sí, la batalla se da entre la cultura Churajón, o también conocida como la cultura Puquina, entre los Collas, ¿no?
Pero antes de eso quiero contarles un poco en cuestión a la cultura puquina, ¿no? ¿De dónde proviene? La cultura puquina proviene de lo que es el altiplano, es la desintegración de la cultura tiahuanaco. Entonces pasa que cuando se desintegra Tiahuanaco, nacen distintas culturas, ¿no? En cuestión a lo que es Churajón, los Collas y los Lupacas y los Aymaras. Los Lupacas y los Aymaras en la mayoría se van para el lado boliviano y los Collas y los Churajón se vienen para el lado sur peruano. Entonces cuando llegan aquí ven que tenemos un valle bien hermoso como es el Valle de Chili, Valle Chilina, perdón, y lo que es el Valle de Tambo, ¿no? Donde normalmente pues ellos abarcan todo este territorio para poder posteriormente hacer sus terrenos, sus terrazas, cultivos, entre otros. Entonces pasa cuando ellos llegan aquí, primeramente llegan los de la cultura Churajón, se establecen en estos valles tan hermosos al tener lo más vitable que es el agua. Entonces empiezan a hacer sus casitas, empiezan a hacer sus terrazas, sus fortalezas y demás. Ahora, cuando ellos ya estaban todo instalado, posterior a eso llegan sus hermanos, por así decirlo, ¿no? Los Collas, al mando de Macuri, que era un líder bien sanguinario. Él era coleccionista de cráneos. Entonces pasa que cuando ellos llegan, pues ellos no eran de entablar una conversación, ¿no? Ellos eran más guerreros, tenían que hacer una batalla, ¿no? Y se dio la batalla en la Pampa de Pologaya. De repente han escuchado este lugar donde se originó la batalla, ¿no? Por parte de los Churajón estaban el líder Sacrú y por el lado de los Collas estaba Macuri, ¿no? En eso que estaban enfrentándose, a Sacrú le llega un flechazo, ¿no? En el corazón, directamente al corazón, lo deja tendido y finalmente, pues, ¿no? Algunos de la cultura Churajón empiezan a escapar y otros se arrodillan en el lugar. A los que se arrodillan, pues los vuelven esclavos y a los que se escapan, finalmente los degollan y mueren, ¿no? En el acto. Entonces, posterior a eso, los Collas toman posición del lugar y empiezan a hacer nuevas construcciones sobre el lugar. Y para eso pasaron también varios años y finalmente llegaron los de la cultura inca y de igual manera, ¿no? Los desalojaron y finalmente, bueno, llegan los españoles donde toman posición y empiezan a destruir. En eso sería. Esto sumado a la erupción del Huaynaputina ya que nos termina. Claro, eso, justamente. En el año de 1600 el Huaynaputina, ¿no? Erupciona dando ya por acabado, ¿no? La cultura, enterrando varias poblaciones, o sea, ¿no? En el lugar. Tanto... Un polla inca. Sí, se acaban. Sí, exactamente. Ya con la llegada de los españoles, pues no es la extirpación de idolatrías, ¿no? A ellos no les gustaba, por ejemplo, eso, ¿no? Entonces... todo lo que tiene que ver con monolitos, ¿no? Para ellos era como una adoración. Entonces todo lo derrumbaban, lo destruían. Finalmente no querían que haya nada de eso, ¿no? Hay un sitio que es, no sé si es el que está enfrente del Cerro Churajón de Zahuaca. De todo este sector, a mí, yo he escuchado historias de que penan, de que gente está ahí y escucha llantos, escucha como que hay gente que está penando, pero es de esa época. Claro. ¿Tú darías fe de eso o has escuchado o has sentido o crees que puede ser? Justamente, bueno, yo para ir a Churajón siempre me he sentido caracterizado, me he sentido parte de ellos, por así decirlo. Entonces, yo es como que cuando llegué a este lugar, como te comentaba Rafael, pasa de que me sentía como en casa, me sentía seguro, me sentía tranquilo. Y yo prometí así a voz viva decir, ¿no? A la cultura Churajón y exclusivamente a Sacrún, que para mí es como fuera una hermandad, fuera un amigo más o un papá o algo así, ¿no? Yo lo siento, algo fuerte. Y pasa que en el lugar yo prometí dar a conocer toda la cultura Churajón. Y durante todo este tiempo, bueno, hemos estado, ¿no? Llevando bastante gente a lo que es, por ejemplo, el Cerro Coronado en Characato, el Cerro Cahuillacta en Mollevaya, el Cerro Huatalaca en Poxi, el Cerro Pillo en Socabaya, el Cerro Cazapata en Hunter, Tunata Alta, Tunata Baja en Polobaya, Soncomarca en Quequeña y el cerro más importante que es el Cerro Zahuaca, ¿no? De la cultura Churajón. Y de esta manera, bueno, yo he tenido un acercamiento cada vez más fuerte. ¿Qué pasa? En las últimas veces que yo fui, encontré cerámica y bueno, por estudiarlos, los llevé a casa y bueno, finalmente en casa pues pasaban cosas, ¿no? Así fuertes, extremadamente fuertes, les digo, porque se movían las cosas hasta un punto donde
Yo entré, así por así decirlo, ocuparon mi cuerpo por 20, 30 segundos a los cuales empezaron a hablar a través de mí. Pero yo solo me recuerdo algo de 10 o quizás menos de 10 segundos, al cual dijeron, muy pronto vamos a encontrar lo que no finalmente estamos buscando. Entonces yo me refiero a esto, quizás Rafael, yo en todas las oportunidades de caminata que he tenido a lo largo de estos 10 años, he podido encontrar cementerios incas, chulpas, tapados y demás, ¿no? Entonces yo nunca los he escarbado por miedo al antimonio. Entonces, pero sí, es algo increíble que pueda pasar. Tengo una corazonada que en cualquier momento puede encontrar algo valioso, ¿no? En cuestión a la cultura churahua. Justamente en la conferencia que dimos con la medium Margarita Ropilla contaba que un guerrero se posesionó el cuerpo de un chico, bien me acuerdo. Y hace poco hemos ido a la Quebrada del Toro por ahí, donde también se aparecieron una princesa inca, algunos, o sea, los espíritus de estas personas que han sido ofrecidas, ¿no? Y así como he escuchado también historias de Juanita, ¿no? Que todavía algunas personas la pueden ver ahí en el museo, a veces la van caminando. Entonces tú dirías que este tipo de guerreros, este tipo de seres como, ¿qué se les puede decir? Pues, ¿no? Maestros, guerreros, antiguos, puedan, como te ha pasado a ti, estar vivos en otra dimensión y aparecerse en esa dimensión, o sea, interactuar con nosotros. Yo antes de que me pasara esto, pues también estaba en duda. Pero a través de que yo fui avanzando, conociendo más de la cultura, puedo decir que sí, y puedo dar fe, porque yo también cuando llego al lugar de Churajón, tuve un sueño, ¿no? Casi relacionado a la batalla de Sacrún y Macuri. Entonces ahí me impresionó más, porque era tan real, yo los veía como si los tuviera al frente mío. Empecé a escuchar como espada, los materiales, ¿no? Que utilizaban en ese entonces, como son las... claro, sondas, proyectiles y demás, ¿no? Entonces eso. Y a través de eso, bueno, puedo decir que sí. Entonces, la pregunta que tú me haces, Rafael, puedo contestar que sí. Me ha pasado esto y muchos otros sucesos más, a los cuales sí puedo decir que ellos están. ¿Tú cómo los consideras a los apus? Para mí los apus son muy sagrados. Vuelvo a recalcar, hace 10 años atrás no era muy creyente, la verdad. Mis padres sí lo han sido, mis abuelos lo han sido, pero yo no era muy creyente. Pero a mí me ha pasado dos sucesos, ¿no? Uno en el Bomboya, en el Nevado Bomboya, y otro en el Nevado Cabayuni, ¿no? Compartimiento entre Moquegua y Puno. Pasa de que yo antes era como que me pasaba nomás, como si fuera mi casa. Pero a raíz de que me pasó dos sucesos, les cuento uno, por ejemplo, en el Nevado Cabayuni, yo iniciaba esta caminata en lo que es Juncal. De Juncal me iba en dirección a Puno, al lado de Ichu. Entonces pasa que en este lugar, cuando yo hacía la travesía, vi un imponente nevado, ¿no? El Cabayuni. Pero pasa de que, bueno, para mí yo ya había pasado otras montañas, ¿no? Y era como que algo tranquilo. Yo lo iba a hacer en 12 horas, una caminata de 12 horas, pero al cual esto se tornó pues interminable, ¿no? Inalcanzable, porque pasaban las horas, yo ya llegué al Cabayuni, al Nevado, y ya eran más o menos promedio las 5 de la tarde, y me recibió de una manera muy bonita, con sol, un clima bien agradable, pero no esperaba lo que pasaba detrás, ¿no? Y cuando yo voy dando la vuelta a la otra cara, era todo lo contrario. Había nevado, no todo el piso estaba de hielo, granizada, lluvia, y yo me sentí impotente porque desde ese lugar hasta el punto final tenía que caminar más de 19 kilómetros. Y tener, bueno, toda la mochila empapada, la ropa empapada por la lluvia, por el granizado y demás, era algo imposible para mí. Entonces yo rezaba, pedía, decía, ¿cómo no se aparece, ¿no? Por acá alguien, un poblador de repente, una estancia, algo cercano para poder ir? O un poblador que me dé de repente una alternativa para salir a un lugar más cercano, porque siempre debemos entender que ¿no? en estos lugares alejados siempre hay estancias donde pobladores se quedan, ¿no? Por el ganado y todo. Pero nada, seguía caminando, seguía dando rumbo, porque prefería caminar los 19 a regresar los 25 más o menos promedio que ya había caminado. Entonces en el camino yo recordé todo esto, ¿no? Y decía, mis abuelos por ejemplo siempre me decían,
siempre llévale un vinito, llévale ¿no? Coquita, cigarritos, caramelitos. Y yo no creí hasta que me pasó eso, ¿no? De poder caminar así. Imagínate bajar por hielo, sin tener grampones, sin tener nada, ¿no? Arnés, cuerdas. Y era pues arriesgar mi vida prácticamente. Era la primera vez que me estaba pasando. Entonces, bueno, finalmente, para mi suerte, no me vas a creer, Rafael, pero era una carretera ya donde empalmé, era una carretera olvidada más de 20 años, por donde no pasa ni un carro. Y como yo, o sea, te puedo decir esta información, porque cuando yo estuve caminando, veo una luz de esperanza, como quien dice, y era una camioneta que venía hacia mí. Y cuando se va acercando, incluso no, como que me vio algo extraño, ¿no? ¿Quién camina solo ahora, en estos tiempos? Bueno, yo, por mi persona, bueno, yo lo hago solo, ¿no? Porque me conozco la condición de caminata, sé, ¿no? O sea, cuánto camino, yo me estoy preparado en cuestión a sobrevivencia y demás. Entonces pasa que cuando paran, me miran con miedo, ¿no? O sea, algo como que decir, pues, de repente nos va a asaltar o nos va a robar, ¿no? Entonces yo también por otro lado estuve con miedo, ¿no? Porque dije, de repente también son personas de lo ajeno y me van a robar a mí. Entonces estábamos, uno como otro estábamos de miedo, y cuando paro ya me van viendo, me van preguntando, como que se siente también la vibración de una persona al momento de hablar, de expresarse. Y me dicen, súbete, te vas a enfermar, me dicen, no, ¿y para dónde estás yendo? Y me empiezan a hacer las preguntas, y me retorné a Juncal porque no terminé la ruta. Me volví a Juncal y en eso me decían, oye, qué suerte, porque la otra carretera por donde nosotros íbamos a venir está cerrada. Y es por eso que hemos optado por esta, pero no sé si te has dado cuenta, esta carretera está totalmente abandonada, ¿no? Y yo veo, y finalmente pues es una carretera que solo una camioneta la podía pasar, un auto o carros más bajos, era imposible. Entonces, ya sí, volví al lugar, y desde eso, bueno, fue la primera experiencia que tuve. Pero como dice Rafael, tiene que pasarte 2 hasta 3 veces para poder escarmentar. Y la segunda, bueno, me pasó en el Bomboya, ¿no? En el Colca, creo que todos conocen ese lugar. Es donde se perdió, ¿no? Ciro, Natasha y, bueno, entre otras personas más. Bueno, te cuento esto así bien resumido. Yo inicié esta caminata a las 6 de la mañana del pueblito de Madrigal, ¿no? Casi el último pueblito de la margen derecha del cañón del Colca. Entonces pasa que, bueno, ya tenía listo, yo tenía que hacer esta ruta en un día, en un full day. Y tenía todo preparado, tenía una mochila de 35 litros, tenía mi ropa adecuada para la caminata, comida, agua y bueno. Entonces puse en marcha a la caminata, más o menos promedio 9, 10 de la mañana, ya estaba ya subiendo a las faldas, por así decirlo, del Bomboya, bordeando todo el Bomboya. Y a eso de la 1, más o menos 1, 2 de la mañana, ya llego a la mitad. ¿Cómo me doy cuenta que llego a la mitad del camino? Porque había apachetas, ¿no? Las apachetas, y había una cruz, que es una señal que estás a la mitad. Y más que todo la apacheta, las apachetas también muestran eso, ¿no? Que es una señal que estás a la mitad. Entonces pasa que después de eso yo me dirijo, sigo mi camino. Es un camino de herradura, un camino más o menos de 1 metro a 1,5 metros de ancho. Y seguí a mi camino. Entonces a eso de las 4, 4 y media ya empiezo ya a descender a Tapay. Entonces pasa que cuando estoy empezando a descender veo unas rocas gigantescas. Y me sorprende, ¿no? Porque ya voy mirando y era por el paso por donde yo tenía que seguir para llegar a Tapay. Y pasa de que, bueno, ya cada vez que iba acercándome más me hacía más preguntas, de decir, aquí voy a pasar la noche, voy a pernoctar, ya me hacía la idea de dónde voy a sacar agua. ¿Qué voy a utilizar? Porque no tenía carpa, no tenía bolsa de dormir, solo tenía mi ropa abrigadora, ¿no? Casaca de pluma, una casaca de Gore-Tex, la primera piel. Entonces pasa que, bueno, yo nunca he tenido miedo y dije, me tocó y bueno, es momento de, ¿no? De sobrevivir. Y de ahí utilicé lo que, bueno, en algún momento hice el curso de sobrevivencia, a empezar a sacar el licho. La estipa que había en el lugar, arbustos secos, empezar a hacer un colchón para, bueno, pernoctar ahí. Ya tenía mi colchón, ahora finalmente pues me faltaba, ¿no? Las frazaditas, me faltaba para cubrirme, ¿no? Entonces terminé de sacar el lichu, ya tenía, lo puse a un lado para ya posteriormente taparme con todo eso y dormir caliente. Les puedo asegurar que el lichu y los arbustos secos son, bueno, es lo que te ofrece la naturaleza para poder abrigarte, ¿no?
Entonces yo tenía eso, tenía mi refugio. ¿Qué me faltaba? Me faltaba el agua, un recurso bien vital. Ahora, casi hambre, en cuestión hambre, no te da mucha hambre, pero sí te da sed. Entonces pasa que yo estaba muy cerca al río Tapay. Y antes de que oscurezca bajé al río Tapay, empecé a sacar agua, tenía 2 botellas, saqué el recurso y me vine. Ahora, ya tenía todo listo en cuestión al agua, el refugio, me faltaba comunicarme con mis padres. Hasta ese entonces yo tenía el celular prendido, tenía un 40% más o menos aproximadamente. Entonces pasa que dije, bueno, como tengo 40, la clásica, ¿no? Del peruano que dice, para más lueguito, para más tardecito, no pasa nada. Entonces lo dejé de ese modo y ya en el transcurso me puse a ver ya el atardecer, ¿no? Y por esa zona, pues al no haber nada de iluminación, pues se ve un cielo así bien estrellado, bien bonito. Entonces ya más o menos 7, 8 de la noche, ¿no? Me recuerdo a mis padres y ahorita de repente no pasa algo y no voy a poder comunicarme. ¿Y para qué dije eso? Saqué el celular y tenía 5%. Entonces de los 40% a 5%, wow, dije no, en cualquier momento se va a apagar mi celular y no voy a tener conexión. Entonces pasa que les llamo a mis padres, me comunico con mi mamá directamente, con la persona que tengo más confianza, y le digo, ¿no? Mamás, se me presentó un problema, estoy aquí cerca a llegar a Tapay, tengo más o menos un promedio de 1 kilómetro, kilómetro 200 para llegar a mi destino, ¿no? Que es Tapay, porque yo en sí me estaba dirigiendo incluso hasta Sangay. Pasa que después de esto, bueno, me comuniqué con mi mamá y era como que un teléfono malogrado, al cual mi mamá me decía, ya, ok, ya. Entonces yo dije, finalmente pues me habrá escuchado, ¿no? Y bueno, yo estaba por una parte tranquila, corté el celular, lo guardé. Y al rato, bueno, así pasando media hora, vuelvo a sacar el celular y ya no había nada de comunicación. Bueno, dije, ya, pues no, tendré que hasta el día siguiente estar en el lugar, pernoctar. Y bueno, algo que sí les puedo comentar dentro de todo eso, me hice tantas preguntas, ¿no? Dije, va a llegar las 12, va a llegar 3 de la mañana, va a llegar 5 de la mañana, que son los puntos donde hace más frío, ¿no? En la noche. Entonces decía, sé que en el transcurso de la noche me voy a levantar y voy a tener que hacer ejercicios, voy a tener que hacer algo, ¿no? En el lugar para poder mantener el calor corporal. Entonces pasando eso ya eran como las 9, 10 de la noche y me entró sueño. Y la cosa que me habré dormido como unos 30 minutos más o menos. Y despierto asustado pensando que ya había amanecido. Y el cual había dormido solo media horita, ¿no? Tanto era el cansancio que dormí eso, ¿no? Y el cuerpo, bueno, me lo agradeció porque estaba como que recuperando la energía que había desgastado. Y cuando me levanto voy a mirar a 10 metros de donde yo estaba una persona aproximadamente de 1,70 m, incluso yo le puedo echar a 1,75 m. Y estaba bien parado y yo ese rato me hacía la pregunta, antes de poder de repente yo hablar, conversar, ¿será un poblador? Yo creo que sí, ¿qué más puede ser, no? Entonces le hablé, así sin miedo, hola amigo, le dije, ¿no? Entonces no me contestaba y era raro. ¿Qué puede ser? ¿Una sombra? No, era rarísimo, Rafael, porque entonces en el lugar yo tenía, lo único que tenía alrededor, aparte de mi colchoncito de Ichu, tenía rocas, piedras, ¿no? Y alcé las rocas que tenía en el lugar y como no me contestaba, entonces lanzo la piedra y tampoco se mueve. Entonces, bueno, sí, esto sí es una sombra, ¿no? Agarro la otra piedra y le lanzo directamente al cuerpo, impactándole aquí en el pecho. Y cae la roca. Y al rato de unos 2, 3 minutos empieza a abrir sus alas. Y ahí me vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? Es como que para no asustarme, ¿no? Me vuelvo a hacer las preguntas. No, debe ser un cóndor. Entonces, pero qué raro, un cóndor mide 1 metro por 3 de ancho, abriendo sus alas. Entonces dije, pero qué raro, ¿qué puede ser? Entonces, para no tener de repente así esa perspectiva de que fuera algo malo, ¿no? Entonces yo me fui, en ese momento que me estoy levantando, veo y nuevamente empieza a cerrar sus alas y se posa ahí. Pero tú dirás, pero finalmente ¿qué fue? ¿O qué es lo que viste? Si fue de repente una, ¿no?, alucinación o te deshidrataste y empezaste a ver todas estas cosas. Y yo hasta un momento pensé, pero yo
comí bien, me hidraté bien, o sea, todo tenía bien. Estaba bien protegido en cuestión, ¿no? Para el frío, tenía todo mi camita, todo, o sea, yo no lo llamo una alucinación. Porque después de eso sí te puedo decir que Rafael, yo intenté hacer rappel, o sea, bajar por toda esa zona, pero era imposible porque las piedras estaban movidas. Y era arriesgar mi vida. Ahora, yo lo interpreto después de todo esto, de que, no, esto finalmente lo que fuese, era como que me estaba, digamos, protegiendo, al no, o sea, para no pasar, ¿no? Entonces es como que quédate aquí, al menos es como que te estoy asustando para que no pases, ¿no? Y quédate finalmente. Entonces pasa que al día siguiente yo despierto y me toco, ¿no? Porque estoy bien, no me he congelado, todo bien, entonces me levanto y me enrumbo, pero no bajé por el mismo lugar, porque como te decía, las piedras estaban movidas y todo. Tuve que tomar otro tramo, dar la vuelta, ¿no? Y hay caminos, bastantes caminos de herradura, porque también bordea para lo que es el Cepegrino. Entonces ahí empecé a bordear otro caminito, dando ya, bueno, al pueblo de Tapay, ¿no? Y cuando llego a Tapay, habían 3 policías de alta montaña. Y yo dentro de mí seguía haciéndome las preguntas, ¿quién se habrá perdido? ¿No? Entonces yo cuando voy bajando, y me llaman por mi nombre directamente, Joel, me dice, sí, y dentro de mí yo me hago la pregunta, ¿de dónde los conozco? ¿Dónde los he visto? Me voy acercando más y me dicen, pues Joel, Joel Caglia, sí, tus padres te están esperando en Cabanaconde, han reportado, ¿no? Que te has perdido. Y yo pues no sabía nada de lo que había pasado. Y como digo, Rafael, todo era una mala comunicación, ¿no? De interferencia, un problema, ¿no? De comunicación. Al finalmente pues mi mamá y en conjunto con mi hermano dieron aviso pues, ¿no? A los policías de alta montaña. Y para mí pues era algo decepcionante. Y ahí dije pues, ¿no? Pucha, ¿qué van a decir mis colegas? ¿Qué van a decir mis amistades? Pero dentro de eso también me hice 2 preguntas. Aquí voy a conocer verdaderamente a mis amigos y voy a conocer a mis enemigos, ¿no? Porque de hecho que mis amigos me alentaron después de que pasó esto. Yo aparecí en noticieros, ¿no? Y eso fue lo más impresionante, porque los policías por ahí me grabaron, me tomaron foto y me dijeron, no te preocupes, esto no lo vamos a subir, no lo vamos a, no va a publicar en ningún medio, redes sociales o algún medio de comunicación. Entonces después de eso, bueno, yo estaba esperanzado en que no pase eso, pero bueno, solo eran palabras de por medio. Y la cosa que llegué a Cabanaconde, estaban mis padres, un poco molesto con ellos, pero al final son mis padres, y a cualquiera le pasa un caso, ¿no? De confusión. Y bueno, fui a la comisaría de Cabanaconde, hice mi parte, lo que había pasado, y por ahí me hicieron unas preguntas cómo yo había subsistido, ¿no? A esto, a una temperatura, pues no estamos hablando de los 4000 a más. Entonces pasa que ya después, posterior a eso, igual le volví a recalcar si esto lo iban a subir y me prometieron que no. Entonces que solo iba a quedar aquí, porque ellos en ningún momento me fueron a buscar al Bomboya. En ningún momento lo hicieron. Ellos me esperaron en la plaza de Tapay. Pero ahí viene lo más triste y bueno, a mí lo que sí me incomodó es que, bueno, en este caso, pues no, los medios de comunicación, las redes sociales publicaron que yo estaba haciendo trekking al revés, ¿no? O sea, de Tapay a Madrigal. Ahora, por otro lado decían, joven se pierde en compañía de alemana, o sea, una infinidad de descripciones pues totalmente erróneas. Eso sí me incomodó. Pero la parte final, Rafael, es lo que te va a sorprender. Y es a mí también lo que me ha sorprendido, porque esto a mí me pasa un 22 de octubre del 2019, ¿no? Entonces, yo cuando llego a Arequipa, yo normal dije, bueno, ya ha pasado todo, no creo que pase más cosas. Y al día siguiente mi mamá me despierta a 6 de la mañana y dice, Joel, me dice, estás apareciendo en noticiero, me dice, ¿no? Y yo no le creía, ¿no? ¿Qué va a hacer? Y de verdad, me levanto, veo los noticieros y estaba pasando en noticiero arequipeño primero. Y no decía, pues así, joven se pierde haciendo trekking de Tapay a Madrigal, ¿no? Y así una infinidad de cosas. Bueno, ya pasó eso, dije. Al rato ponen noticiero nacional. Y lo mismo, ¿no? Empiezan a poner primero a mí. O sea, ¿no? Joven se pierde en el Bomboya. Y una vez que pasaron ya toda la información, bueno, la noticia de mi caso, pasan el caso de Ciro. Que justamente un 22 de octubre del 2009 a Ciro lo encuentra. Entonces, lo que se me presentó, lo que fuese, yo lo relaciono como su alma de Ciro. Como era como decirme, quédate en el lugar, mejor pernocta, no te va a pasar nada y mañana ya tranquilo bajas.
Yo tuve sueños recurrentes con Ciro, era como que me hacía un llamado, ¿no? Constantemente. Por eso es que también yo me animé a hacer la ruta solo, porque me conozco, yo quería saber. Te cuento algo también muy aparte de esto, mis abuelos son de allá, de Madrigal. Entonces, toda la zona, toda la parte de los atractivos de allá, de Madrigal, los conozco al pie. Y mi abuelito pues antes iba al Bomboya, retornaba, iba a Tapá y así, ¿no? Intercambio de productos, se iba a cazar y así una infinidad de actividades. Entonces, por ese lado pues yo quería saber más o menos, ¿no? Mi abuelo por dónde caminaba, de repente por ahí también decía, de repente por ahí de casualidad llego a encontrar la escopeta de mi abuelito, Damián, que en paz descanse. Y nada, y me pasó este caso y a raíz de eso, bueno, ya para finalizar así con este tema, es que desde ese momento creo en los sapos. Creo bastante en los sapos y también, ¿no? Siempre es bueno llevar una ofrenda, siempre es bueno hablarles, porque los sapos existen, la verdad. En estos dos casos yo no lo había entendido, pero ya, o sea, con esto de ver, de pernoctar en el lugar, que me pasen estos sucesos, ya era para entenderlo más a profundidad. Y como dicen que Ciro es un ángel, dicen, ¿no? Un ángel y un ángel que tiene alas, ¿no? Claro. El ángel del Colca le dice. Pues precisamente así le dice. Sí, y justamente eso nosotros como humanos podemos presentir, ¿no? Tanto lo bueno y lo malo. Pero en este caso yo no sentía miedo. No era como que algo que me aterraba, ¿no? Porque de hecho que si yo lo hubiera sentido así, yo mismo terminaba desbarrancándome. O volviéndome loco, yéndome a otro sitio, no. Cosas fuertes, ¿no? Entonces yo lo asimilo también y digo, no, para mí sí ha sido su alma, decir, o su espíritu. Claro, porque también te quería preguntar, y tu tío es Eloy Cagia, pues, ¿no? Sí. También así como tus abuelitos son de allá, y él es recontra conocido por ayudar en los rescates y conoce muy bien los sitios, ¿no? Claro, no, sí, en esa parte sí, bueno, allá tenemos familia por todo lo que es el Valle y Cañón del Colca, ¿no? En la familia Cagia, por ejemplo, mi papá me explica, ¿no? Y me dice, no, nosotros somos amplios, pero sino que todas las familias están en diferentes puntos, ¿no? En diferentes pueblitos de allá del Colca. Por ejemplo, ¿no? En este caso, en Guambo, en Pinchoyo, hay también en lo que es Coporaque, ¿no? En Chivay, y se han diversificado por todo lado. Entonces, por esa parte sí, de repente Y te quería preguntar algo, fuera de la explicación normal, ¿no? De por qué una persona se pierde. Pero ¿por qué? O sea, yendo un poquito más allá de lo paranormal, si quieres, ¿no? Lo inexplicable. ¿Por qué crees que se pierden? No digo tantas, pero algunas personas y no se les vuelve allá. No, de repente no te doy un nombre exacto, pero ya sabemos, no está el caso de Natasha, de Ciro, de hace poco en el Misty se pierde, o no en Misty, yendo a la Virgen de Chapi se pierde un señor. Pero siempre hay como unos casos medio inexplicables, o sea, como que una fuerza, ¿no? Hablando un poco más, digamos así, en cuestión a los casos que a mí me ha pasado, yo me conozco así tantos lugares y a todos los lugares que yo he podido visitar, conocer, siempre me he ido a la aventura. Hasta hace unos 5 años atrás me iba a la aventura. Yo no tenía mucha, digamos así, explicación en cuestión a meteorología, cartografía, nivología, ¿no? No tenía nada de estos conocimientos y me aventuraba. Y ni siquiera tenía un plan de salida, ¿no? O en cuestión a la meteorología, yo no sabía si iba a llover, no sabía qué iba a pasar, entonces no sabía incluso al lugar que estaba yendo finalmente. Entonces pasa que en todas estas aventuras yo he ido aprendiendo y he pasado también momentos así que, por ejemplo, deshidrataciones, que te puedo decir que empiezas a alucinar. Tú puedes ver un camino llano, ¿no? En el cual tú estás caminando recto, estás caminando bien y de un momento al otro te mandas a un precipicio. Y eso ha habido casos, ¿no? A nivel mundial, o sea que la deshidratación es parte, ¿no? También lo que es el MAN, o sea, el mal de altura en montaña. Y por ejemplo, lo que es el EPA, el ECA, ¿no? Por ejemplo, el edema pulmonar, o sea, ya son cosas más fuertes, ¿no? O sea, ya donde uno empieza a alucinar, incluso en montaña, no sé, de repente has visto casos que de lo que están bien abrigados ya empiezan a entrar en calor, ¿no? Y empiezan a desabrigarse, a tener confusiones. Es como que el cerebro ya tiene, digamos, por ahí fallas. Y empiezan a verlo todo desde un plano, digamos, fuera de lugar, ¿no? Sí me caí yo del librazo.
Yo no vi el precipicio, me mandé. Wow, no, sí, Donde creo que porque está deshidratado. sí, son casos que pasan, ¿no? Y en el Colca, te cuento un poco también con relación a eso, estuvo viviéndose lo que es el turismo negro, ¿no? No sé, de repente lo has escuchado, Rafael, el turismo negro es, bueno, lleva a lo que es algo misterioso, ¿no? Algo curioso con lo que estaba pasando, por ejemplo, en el Colca o en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Y es algo que a la gente le apasiona. Ellos no vienen por conocer el cañón, por conocer las aguas termales, no. Finalmente vienen por el lugar, ¿no? O sea, cómo en la geografía, por qué se pierde la gente, qué está pasando. Eso, entonces, ahora, volviendo, digamos, a lo que me preguntabas, Rafael, en cuestión al Colca, ¿no? ¿Por qué se pierden y esto? Por ejemplo, en el caso de Natasha, en el caso de Ciro. Son dos casos bien extraños, bien diferentes, pero sí puedo decir por el desconocimiento a veces, no estamos de repente muy acostumbrados a caminatas. Yo te puedo decir que también sí he tenido desorientaciones en algunos lugares, como que decía, ¿y ahora por dónde es? ¿Por dónde vuelvo? Y empiezas, y lo peor que podemos hacer ahí es seguir bajando, ¿no? En este caso, por ejemplo, Natasha, Ciro, eran dos personas, ¿no? Que, bueno, se enrumbaron, era como que no tenían conocimiento del lugar, solo querían pasar, ¿no? En el caso de Ciro, de Madrigal a Tapay, y en el caso de Natasha, pues era bajar, ¿no? A la profundidad del cañón. Pero en este caso, pues a veces tener conocimiento de que en estos lugares hay caminos de herradura y también hay caminos hechos por el mismo ganado, ¿no? Y a veces te hace confundir y tomas caminos equivocados. Y a veces uno cuando está en el lugar, lo preferible es quedarse quieto, incluso subir, no bajar, sino subir o mantener la margen, o como lo dirían mis amigos los chilenos, mantener la cota, ¿no? Entonces pasa de que a veces por el susto, de repente por el pasar de las horas y todo, empiezan a meterse más al cañón más. Y cuando vas metiéndote, te puedo decir, porque a mí me ha pasado, yo a raíz de tantos viajes he aprendido, ¿no? Me fui metiendo, pero estar en la profundidad ya no vas a tener una vista como estar en lo alto. Estando en lo alto al menos vas a poder divisar, incluso cuando cae la noche, vas a poder ver pueblos cercanos o lejanos, pero vas a poder ver la presencia de luz. En cuestión, cuando ellos, por ejemplo, ingresaron en Natasha, todo es igual, ¿no? Se enrumbaron y todo. Es una parte, digamos, de por qué las personas, digamos, se pierden o pasan eso. Ahora, en la noche, te puedo decir, si la persona no ha dominado, digamos, sus temores, va a ser personas que entren en pánico. Y al entrar en pánico, uno mismo se termina matando, ¿no? Se termina desbarrancando, se termina de repente por querer salir rápido, empieza a trepar, rocas por ahí sueltas, y uno mismo termina acabando con su vida. Wow. Claro, Sí. Y bueno, y ahora tú también me comentabas de que últimamente estás teniendo algunas conexiones, se podría decir. Bueno, ahora creo que todo el mundo entiende esto, ¿no? Con el futuro, ¿no? Algunos dicen que el futuro ya existe. Y hay personas que entran en un estado mental particular y pueden conectarse con ese futuro. Entonces, de alguna manera, como que puedes tener unas visiones o incluso hasta, se podría decir, una profecía. Sí, justamente, no, sí, es un tema bien interesante. Bueno, te cuento, a raíz de esto ya me está pasando hace como unos 4 años, ¿no? Así de viajes, y yo lo puedo entender de una manera que es la conexión de la naturaleza, ¿no? Que te puedo ofrendar también todo este tipo, porque he empezado a ver un poco de la vibración de las personas, el aura, un poco de lo místico, ¿no? Y por este lado, pues yo he tenido ya sueños recurrentes en cuestión a un terremoto, ¿no? Aquí en Arequipa. Y este sueño siempre se basa en un terremoto de gran magnitud. No puedo decir exactamente, pero si es un terremoto puede ser de 8, de 9, de 10, incluso se puede asemejar al terremoto que hemos tenido, el de 1868, el terremoto de Santa Úrsula, y el de 1958, ¿no? Que fueron 2 terremotos devastadores. Para Arequipa. El de 1868, por ejemplo, fue un terremoto de 11 grados. Y el de 1958 fue de 9.8 grados, ¿no? Entonces fueron terremotos así, o sea, bien fuertes. Entonces, yo tengo más o menos un sueño recurrente, del cual, como menciono, más o menos va a ser algo de 2 minutos y más o menos para la fecha del año 2048.
2048, 2 minutos. Sí, ¿Qué ves en la visión? El centro histórico. Sí, todo lo que es, ¿no? El centro histórico, todo lo que es el casco, ¿no? De la parte de Arequipa, ¿no? Lo más principal, la catedral, los arcos, por ejemplo, los he visto así destruidos en los sueños que yo he tenido, ¿no? Tanto el portal de San Agustín, el portal de Flores, el portal ¿no? de la municipalidad, en total destrucción. Y es algo que yo, bueno, así de repente a mis amigos, vecinos, les hablo, ¿no? Y unos pueden dar fe, ¿no? Y tú dirás, pero ¿por qué para el 2048? ¿Y por qué me soñé con ese número? ¿O cómo fue? Haciendo también un estudios, ¿no? Yo tomé, digamos, estudio de los terremotos. Y cada 90 años más o menos se suscita un terremoto así devastador, ¿no? Tenemos el de 1868 a 1958 son 90 años. Y de 1958 a 2048 son 90 años. Ahora, de 1868, si tomamos 90 años atrás, también. Y sigue rajado en portal, uno de la municipalidad está rajado. Sí. La obra. Sí, y esto, por ejemplo, ahí de repente, no sé, también cambiando un poquito el tema, de repente ahí escuchaste los loncos y los calas. Pues en este terremoto de 1868 es donde nace, ¿no? O sea, esto también de esta denominación de loncos y calas. Como sabemos, los loncos pues están en el lado de la campiña y los calas estaban en el centro histórico, ¿no? Entonces pasa que cuando empezó este terremoto, los calas pues no tenían miedo porque no tenían comida, no tenían alimentos. ¿Y qué les quedaba? Ir donde estaban los loncos, porque los loncos pues eran los más, digamos por así decirlo, los más trabajadores, los más chamba en ese entonces, ¿no? En cuestión a la agricultura. Entonces pasa que ellos siempre guardaban alimentos, ¿no? Para de repente sequías posteriores, ¿no? Casos que podía pasar. Y los calas pues eran los que iban ya también a los pueblos tradicionales, ¿no? Te hablo de Chihuahua, Poxi, Quequeña, entre otros. Exacto, entonces ahí nace pues, ¿no? Esto, y decían, pues por ejemplo los loncos decían, ay, estos calitas ahora vienen a pedir ayuda, ¿no? Como que se creían, también fue un poco ahí los loncos, ¿no? Decir, ahora pues vengan, ¿no? Pero sí, o sea, hay, por ejemplo, de repente he escuchado de los hermanos Portugal, ellos, bueno, nacieron en lo que es Yumina, ¿no? Y abuelitos de parte de los Portugal, pues vivieron todavía este terremoto, ¿no? Y ellos cuentan de cómo fue el terremoto, así quizás exagerando un poco, los animales se empezaron a poner en cuatro, ¿no? En una posición así, no podían pararse, ¿no? Por el mismo movimiento, pero algo así bien fuerte que ellos observaron era de que el Misty se rajaba, ¿no? De arriba hacia abajo, de así. Era, pero tremendo, ¿no? O sea, tremendo un terremoto, de imaginas de 11. Nosotros hemos tenido de 7, de 7.6, ¿no? O sea, y el 2001 fue de... Sí, de 7.6. Donde ahí son bastante destrucción. Sí, se cayó la torre de la catedral. Hubo bastantes casolas. Es devastador. Sí, es fuerte. Entonces, para eso uno ya tiene que estar preparado. A veces lo tomamos como juego, ¿no? Pero... de que va a pasar, va a pasar. Sí. Igual el Misty va a erupcionar y va a erupcionar algún día. Sí, en cuestión, por ejemplo, el Misty pues es un volcán bien temido, ¿no? Aquí en el sur del Perú y de todo lo que es Sudamérica, porque no sé si has escuchado del Huayna Putina, ¿no? El Huayna Putina 600. Tiene mucha relevancia con lo que es el Misty, porque antiguamente al Misty le pusieron 11 denominaciones, de las cuales, bueno, te doy algunas, que por ejemplo San Francisco, Mixto y también lo que es Machu Putina. Entonces Huayna y Machu, o sea, ¿no? Son palabras quechua. Huayna significa joven, Putina volcán joven. Ahora Machu es viejo y Putina volcán. Entonces el Misty es considerado pues un volcán más antiguo, más viejo. Ahora el volcán Misty, por ejemplo, es un volcán ácido, ¿no? A veces dicen, pero yo no vivo en la parte alta de Caima, yo no vivo, ¿no? En la parte de Miraflores, en la parte alta, o en Selva Alegre, ¿no? Pero a veces no es solo lo que va a botar del canal magmático, sino es todos los gases tóxicos que nos va a nivel Arequipa, nos va a tener, digamos que por así decirlo, o sea, salir, ¿no?
salvaguardar también nuestro... Contaminación estomacal, enfermedades. Exactamente, ¿no? La cerveza, temblores y todo esto, ¿no? Oscuridad. Exactamente. Y, O sea, no es que va a venir una lava y nos va a petrificar a toda Arequipa hasta La Joya. claro, Es y, todo. exacto. Y por eso mismo, no sé si tienes de repente conocimiento de la nueva ciudad, ¿no? La nueva ciudad que ya se está poblando, pero a gran... Pedregal. Pedregal. Sí, Pedregal. Entonces ya lo están viendo, posiblemente ya como una nueva imagen, una nueva ciudad, Vamos porque a ser Pompeya nosotros. algo así, exacto. Sí, es terrible, ¿no? La verdad. Sí, pero es parte de la naturaleza. La naturaleza puede ser cruel también. Claro, en esa parte. Las fuerzas telúricas son impresionantes. Y no, justamente ayer fue simulacro, no sé si nacional, y hubo a la misma hora un temblor. Sí. A la misma hora. No sé si nos puedes contar eso previamente. No sé si te ha parecido raro a ti. Sí, muy, muy raro. Últimamente, o sea, no como que coincidencia o es que... ¿Te faltan? Sí, más o menos 7, por ahí. Y yo, bueno, lo escuché a través, yo estuve en pleno trabajo, no lo sentí, te puedo decir, no lo Como buena sentí. Arequipe. Sí, porque bueno, estamos acostumbrados, ¿no? A tener entre más o menos 3, 4, 2 y es constante, ¿no? Entonces no lo sentí, o sea, por así decirlo. Pero dijeron que el epicentro fue, creo, en Vítor, si no me estoy equivocando. Entonces pasa de que, no justo como que alguien le hubiera dicho, ya hagamos, ¿no? Digamos, este plan de hacer, claro, de hacer un simulacro y justo como que coinciden, ¿no? O sea, justo con un temblor, como decir, a ver si están preparados o no están preparados, algo así. En México pasó lo mismo. Simulacro, porque hubo ese mismo día, hace no sé cuántos años atrás, un terremoto y terremoto ese mismo día. Claro. Y son cosas que pasan y a veces, ¿no? Como que coinciden. Arequipa ha tenido un par de terremotos en la misma fecha, no recuerdo bien, pero es lo de ayer. Ha sido curioso ya que hablaba entonces del terremoto. Te puedo hablar un poco más, digamos, cómo realmente se ha originado, ¿no? Toda la cadena volcánica que tenemos. ¿No? Entonces, mira, hay aquí en lo que es, bueno, Arequipa, ¿no? Toda la parte sur, te hablo incluso desde el Ecuador, te hablo, ¿no? De Chile, que es la parte donde vamos a tener más presencia incluso de volcanes, hasta lo que es el Valle de Fuego. Te puedo hablar de dos placas tectónicas, ¿no? La placa del Pacífico y la placa de Nazca. Entonces, ¿qué pasa cuando estas dos placas chocaron? Una subduce y la otra sobresale, ¿no? Dando origen a todos los volcanes que tenemos hoy en día. Ahora, por ejemplo, tenemos al Chichani, al Misti, al Pichu Picchu. Claro, ¿no? Es como indicó, o sea, una subduce, es tremendo el choque que dan a estas placas. Claro, una subduce y la otra sobresale y dando, ¿no? Origen a todos estos volcanes. Y es increíble porque, cambiando un poquito así el tema, no sé si de repente has escuchado sobre la teoría de Pangea. Sí, claro. Y a esto también hay que temerle un poco, porque en un principio fue una teoría, pero ahora haciendo estudios, te cuento un poco. Mira, la teoría nace del gran continente, no sé si escuchaste, ¿no? Antiguamente todos los continentes que hoy conocemos solo era uno solo. Entonces pasa que por las placas tectónicas a nivel mundial, todo esto se ha movido, ¿no? Dando origen, por ejemplo, a África, Oceanía, América, claro. Y todos los continentes, o sea, encajan, ¿no? Y pasa que ahora, haciendo un estudio por el calentamiento global y todo lo que está pasando hoy en día, por los exámenes también que hacen, ¿no? A diario las grandes potencias, pasa que el planeta se está calentando cada vez más, dando origen que estas placas pues se estén nuevamente juntando. Pero tú te preguntarás de repente, ¿qué es más desastroso? ¿Que se hayan desunido o que se junten? Que se junten, exactamente. Cuando se junten todas estas placas tectónicas va a pasar pues de todo. Y ahí de repente han escuchado lo que es, ¿no? El fin del mundo. Pero sí, pero ahí de repente recalcar que el fin del mundo no existe, ¿no? Sino el fin de la humanidad. En esa parte yo, o sea, claro, el mundo es como que tiene un ciclo donde, ¿no? Ya pasó todo esto del calentamiento, los fenómenos y demás. Y el mundo ya es como decir, no, basta, ya necesito ya volver, por así decirlo, rejuvenecer. Y voy a empezar, ¿no? A mover todo para poder darme una limpieza general de todo
y dando origen pues a huracanes, maremotos, terremotos. Esa tierra arriba, ¿no? Que en realidad nosotros somos como una especie de, como que la tierra fuera, no sé, una entidad, nosotros somos unas pulgas que estamos picando, molestando, que quiere, se sacude y chao. Claro, en esa parte de sí, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes también por ese lado de cuidar, de proteger, ¿no? El lugar donde nosotros habitamos. Claro. Bueno, Joel, no sé si quieres aprovechar que la gente te está viendo porque tú tienes también tus emprendimientos, tus grupos, y entonces tú eres un profesional del turismo. Justo, Rafael, muchas gracias también por la invitación y bueno, sí, invitarlos. Bueno, yo les comento un poco que tengo aquí un club de trekking en Arequipa y bueno, ya hemos cumplido 9 años, justamente el 7 de octubre, 9 años y... ¿El nombre? Sí, Club Trekking Loncos y Calas, ¿no? Entonces... para mí es muy bonito y justo a raíz, ¿no? De lo que así para terminar y complementar era con relación a una promesa que te comentaba de la cultura churajón, ¿no? De dar a conocer los 29 distritos aquí en Arequipa y en especial todos los cerros de la cultura churajón. Ahora, ya estamos casi por terminar, la verdad es la segunda vez que estamos dando a conocer los 29 distritos, ¿no? Y comentarte, Rafael, que a veces es muy bonito conocerlo al detalle, porque cuando una vez estés en el Misti, en el Chachani, te puedas impresionar de todas las maravillas que tenemos. Por ejemplo, dónde nace el río Chili, dónde nace, por ejemplo, ¿no? O sea, dónde está ubicado Characato, Mollevaya, qué cosas, o sea, se puede ver desde lo más alto, se puede ver toda la geografía que... El mar se ve también. Exacto, ¿no? Se ve el mar, ¿no? Sí. Y del otro lado ves la laguna de Salinas. Claro, la laguna de Salinas, ¿no? La represa de lo que es de Polobaya, ¿no? O sea, es impresionante, la geografía que tenemos es impresionante y yo me siento maravillado, ¿no? Andar a conocer todos estos atractivos, pues para mí es una maravilla, la verdad, y lo comparto y me doy, puedo decir y doy fe de que el poblador, ¿no? Tanto de aquí de Arequipa, empieza a amar Arequipa de una manera diferente, ¿no? Empieza a quererla, porque recién empieza a sentir ese amor, por decirlo así, por la cultura churajó, por nuestros antepasados, o por la misma, digamos, todo el legado que nos ha podido dejar, ¿no? Futuras, bueno, mejor dicho en este caso, antepasados, ¿no? Que fueron nuestros abuelos. Y bueno, cabe resaltar que dentro de esto nosotros hacemos las caminatas, ¿no? En modalidad nocturna. Hacemos también un poco de lo que es sobrevivencia. Y es algo para poder también conocerse uno mismo, ¿no? Y poder ver o estar en circunstancias como las que me tocó vivir a mí, pero ya algo más especializado. Y entonces, ¿cómo te buscamos? En el Facebook, bueno, me puedes encontrar como Club Trekking Loncos y Calas, ¿no? Y ahí, bueno, les vamos a dar toda la información bien detallada para que puedan también conocer, ¿no? Parte de lo que es la cultura churajón, Arequipa y, bueno, eso, ¿no? Comentarlo. Sí, en mis buenos tiempos he ido a mis clubes también de trekking. No, sí, es muy bonito. Cuando voy a un sitio así, a veces que iba y de grupo. Claro, no, sí, encantado, Rafael, porque es muy bonito, la verdad. Sí, te ayuda bastante, la verdad es... Yo solo subí al Pichu Pichu. Solo pude subir al Pichu Pichu y me di cuenta de que no estoy listo todavía para el Isti, ¿no? Claro, no, y es impresionante. Pero es impresionante, es otra cosa, es otra... No, sí, es impresionante, la verdad, o sea, el país... Cómo entra. Claro. Y comprendes por qué Arequipa es como es, ¿no? Claro, eso sí. Nos ayudan estos volcanes a vivir, porque sin estos volcanes... Claro, digamos... Sí, justamente tocando el tema, ¿no? De los volcanes, es impresionante toda la cordillera que tenemos porque cumplen una función, no es porque, ¿no? Se le pegó la gana de estar ahí, no, sino que pasa que acá, por ejemplo, las ráfagas de viento, si no hubiera, por ejemplo, los volcanes, entrarían por las ráfagas de viento, dando origen, ¿no? A los huracanes que generalmente vemos en México, en Estados Unidos. Ahora, por otro lado, pues allá en Estados Unidos, México, todo es, la mayor parte es llano, ¿no? Plano, y es por eso que se origina, pues, ¿no? Gran cantidad de huracanes. Y más que todo para el lado de Estados Unidos. Claro. Y otra cosa que me iban, para dejarlo así como constancia y comentarte también que alguna vez conversé con un experto, ¿no? Alguien murió, me comentaba, ¿no? Que habían hecho estudios de Arequipa y que Arequipa estaba sobre, o mejor dicho, estaba en la corteza de una gran cueva.
y que si eso se rafa, se rompe, Arequipa se iba a hundir, ¿no? Y que ese estudio lo tenían recontra con la NASA, hicieron todo un estudio porque en Cerro Verde creo que hicieron también unos estudios, pero te hablo de la década de los 60. O sea, no, ahí es ese estudio. Y me quedó eso como una espina, y alguna vez habló un experto de Lima que justo iba a contar el caso de Arequipa porque estaba hablando de los terremotos y todo, y dijo, Arequipa es un caso muy especial porque justo Arequipa es la placa tectónica en la que está la corteza donde está, tiene una particularidad muy peculiar, y lo cortaron. No terminó de hablar este especialista, claro, pero no sé si has oído hablar de eso, pero es escalofriante eso también, más lo del terremoto. No, sí, de hecho, puedo decir que sí, ¿no? O sea, con lo que me comentas y esto, qué mala suerte que no lo hayas podido terminar. O sea, la cerraje esa cueva, o sea, estamos en Claro, pero desde ya te has dado cuenta, ¿no? La forma que tenemos en cuestión, a la forma de, por así decirlo, claro, una ollita, ¿no? O sea, y es natural, ¿no? De Arequipa que tenemos eso, y bueno, yo puedo decir que es muy bonito y agradable la geografía. No, sí. Tener un valle, un río, tener, o sea, la protección de todos los volcanes, o sea, estamos en un paraíso. Por así decirlo. Entonces ya saben, todos los amigos que quieran participar pueden recurrir entonces a la fanpage. Repítelo. Bueno, la página se llama Club Trekking Loncos y Calas, y bueno, ahí estamos para sacar todas las dudas. De repente es la primera vez que están interesados, ¿no? De repente en participar en estas caminatas, no se preocupen, tenemos caminatas de 3, de 5, 10, y para que ya empiecen a caminar más duro. Y bueno, es algo sí, y te puedo decir que es un vicio, pero un vicio sano, la verdad, y cada vez quieres más, cada vez quieres conocerte más, y sé que esto te va a empoderar, por así decirlo, Rafael, porque quieres más. O sea, empiezas con 3 kilómetros. Yo inicié así, yo inicié por primera vez conociendo Characato, y yo decía, pero ya conocí Characato, ya conocí el río Canchismadio, ya conocí todos sus atractivos, ahora al frente vi un nuevo distrito. Allá voy, ¿no? Y puse ahí, ¿no? La dirección, y dije, no, allá voy. Y me tocó Mollevaya. Luego fui a Poxi, Polobaya, Quequeña, Yarabamba, y así, ¿no? Me fui expandiendo por todo lado. Y es algo increíble conocerlo de esta manera, porque yo te puedo decir en un principio, Rafael, yo viajaba para Tacna, me iba para Piura, regresaba para Lima, me iba otra vez así a Tacna, y no le encontraba sentido, ¿no? Entonces decía, pero ¿qué está faltando? ¿Qué me está faltando, no? Y ahora te puedo decir, no, empecé a conocer así toda Arequipa, me fui para el lado de Islay, Camaná, Condesuyo, La Unión, ¿no? Castilla y Cayoma, y puedo conocer todas las culturas a profundidad, y es algo increíble la geografía que tenemos, ¿no? Por ejemplo, para el lado de Moquegua está el cañón de Chojata, tenemos el cañón del Colca, el cañón de Apurima y el cañón de Cotahuasia. Claro, y es impresionante todas las cordilleras también que tenemos, la cordillera china, o sea, es un fin así, ¿no? De lugares por conocer, y el Valle de los Volcanes, claro, más de 76 conos volcánicos, o sea, es impresionante, ¿no? La verdad tenemos una geografía y no hay nada que envidiar de otros lugares, de otros países, porque la verdad... no lógico tener el cañón de Cotahuasi. Exacto, tenemos, o sea, las cataratas de Sipia, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Arequipa las cataratas de Pacha, o sea, hay lugares incluso que te puedo decir que muchos caminantes así como yo van a lugares, exploran y dan a conocer por primera vez. En Arequipa, acá en Socabaya, Pillones. Claro. Es bonito. Y pasear es hermoso. No, sí, es el Cerro Pillo, Rafael. No, sí. Cerro Pillo, pero hay una cataratita más al frente. ¿En Socabaya? Socabaya, al frente justo de... Las Piñuelas. Las Piñuelas. Sí, las Piñuelas. No, Pillones es allá arriba. Sí. Es Arequipa, sí, todavía, ¿no? En el kilómetro 154, camino a Puno, sí. Ya, pero es Arequipa todavía, ¿no? Está más o menos en un compartimiento, porque está entre Imata y Pillones. Hay un pueblito que se llama Pillones. Las Piñuelas, lo que está al frente. Claro, las Piñuelas. Sí, está, por ejemplo, sapo, la boca del sapo, sí.
Y es bien interesante porque, bueno, dentro también así del club nosotros damos a conocer tanto cultura, hacemos trekking. No como se dice caleta. Enseñamos, ¿no? Claro, ¿no? Enseñamos parte de lo que es sobrevivencia para que conozcan, por ejemplo, ¿no? Cómo andar en la noche. También hemos hecho caminatas de noche y hemos utilizado, ¿no? La Cruz del Sur, o sea... Eso es importante, la sobrevivencia. Sí, la verdad que sí. Yo, bueno, en esa parte lo he tenido que vivir, experimentar para, ¿no? O sea, poder entender también parte de lo que es la naturaleza. A veces sí, da miedo, da temor de repente, ¿no? Pero ¿cómo voy a andar de noche, no? Qué miedo, de repente un animal salvaje. Hasta incluso en eso te contaré, Rafael, que yo he tenido, pues me quedaba a 10 metros de dormir al lado de un puma. Y es impresionante, ¿no? Y ahí también pude conocer a los animales salvajes, tanto yo ¿no? O sea, para el puma soy algo desconocido y viceversa. Entonces ahí tener cuidados, yo bueno, siempre estoy ahí indagando, viendo, porque la aventura trae muchas cosas, tanto consecuencias positivas como consecuencias también negativas, ¿no? Es una aventura, pero si uno va preparado, todo sale bien bonito, todo sale bien maravilloso, entonces aprendes, ¿no? Y cada salida es una experiencia, cada salida a ti mismo. Eso, y eso es lo más bonito, conocerse a uno mismo y saber, ¿no? De qué estás hecho y cuánto vales, que es lo más bonito que me ha ido pasando durante todo este tiempo, es haberme conocido. Entonces, en esa parte, bueno, los invito a las personas que de repente, ¿no? Están por primera vez incursionando en esto, lo que son las caminatas, pues nada, no tengan miedo y estamos aquí para poder ayudarlos y nada, con todo, para adelante.